Ahora lo que es derivada direccional. La derivada direccional de una función f en las variables x y y en la dirección del vector unitario no es más que la derivada de la función que está en varias variables en la dirección del vector dado, en este caso en la dirección del vector unitario u. Se va a simbolizar por derivada direccional así, de f de x, y va a ser igual a el gradiente de f multiplicado por el vector unitario, pero multiplicado producto punto, no producto cruz, sino producto punto. Acuérdense que el producto punto nos va a dar un escalar, no nos puede dar un vector. Tengamos en cuenta que si nos dan un vector b, para que ese vector se convierta en unitario, debemos dividir el vector entre su magnitud, de acuerdo con esta formulita que vemos aquí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ilustrativo para que se puedan dar cuenta de cuál es la mecánica que vamos a hacer en estos ejercicios. Vamos a suponer que el ejercicio nos dice, tenemos la función f de x, y es igual a x por y, y el vector b que nos dan en la dirección en la que se va a valorar la derivada direccional de f es igual a i más j. Nos vamos a dar cuenta que este no es un vector unitario. Este que está aquí es un vector que tiene de magnitud, la magnitud sería, de acuerdo con la fórmula, sería 1 a la 2 más 1 a la 2. Eso daría raíz de 2. Entonces, empleando acá la fórmula, el vector unitario b sobre la norma de b daría b es i, 1i más 1j entre raíz de 2 y entre raíz de 2. Ese sería el vector unitario. Simplificándolo un poquito más, sería raíz de 2 sobre 2 en i más raíz de 2 sobre 2 en j. Este sería el vector unitario. Ahora vamos a proceder a hallar el gradiente de f. Miren que la definición dice que hay que hallar el gradiente de f, como dice aquí. El gradiente de f daría en el punto, el ejercicio también nos pide que valoremos el gradiente de f en el punto 2, 3. Entonces, el gradiente de f, acuérdense que tenemos que hallar primero la derivada parcial con respecto a x y después la derivada parcial con respecto a y. Entonces, el gradiente de fxy, recuerden que la definición dice así, en y más la derivada parcial de y en el punto en j. Entonces, la derivada parcial de esa función con respecto a x daría y nada más, y valorada en el punto 2, 3 daría, como y vale 3, daría 3. Ahora, la derivada parcial con respecto a y de esa función daría x. Y la derivada parcial con respecto a y valorada en el punto 2, 3, como x vale 2, daría igual a 2. Por tanto, el gradiente en el punto 2, 3 sería igual a 3 y
más 2j. Ahora, ¿qué nos restaría? Nos restaría multiplicar este vector que está aquí por el vector unitario. Con el ejercicio ya obtuvimos que el gradiente de la función f valorado en el punto 2, 3 es igual a 3i más 2j. Este es el resultado del gradiente. Y necesitábamos el vector unitario. El vector unitario ya lo habíamos valorado y era raíz de 2 sobre 2i más raíz de 2 sobre 2 en j. ¿Qué hacemos con esos dos datos? Entonces, con este vector que está aquí, con el vector 1 y con el vector 2, podemos hacer ya el producto punto. Observen que la definición dice que hay que hacer el producto punto de ambos vectores para obtener la derivada direccional. Entonces miren aquí el producto punto del primer vector, que ya lo tenemos, punto el otro vector, que es el vector unitario. Les recuerdo que para hacer el producto punto hay que multiplicar componente por componente. Entonces, la derivada direccional de f en el punto 2, 3 sería igual al gradiente de f en el punto 2, 3, producto punto por el vector unitario. El vector unitario en este caso es raíz de 2 sobre 2 y más raíz de 2 sobre 2 j. Entonces, listo. Entonces quedaría 3 por raíz de 2 sobre 2. Eso daría 3 raíz de 2 sobre 2 más, ahora este 2 multiplicado por raíz de 2 sobre 2 sería 2 raíz de 2 sobre 2. Esto me daría 5 raíz de 2 sobre 2. Entonces este es el valor. Bien, para este ejercicio nos piden que haya la derivada direccional de la función 3x menos 4xy más 5y en el punto P1,2 en la dirección del vector v igual a un medio de i más raíz de 3 sobre 2. Observemos que primero hay que observar si el vector que nos dan es un vector que tiene una magnitud que es igual a 1. Si no es igual a 1, entonces no sería un vector unitario y tendríamos que hallar el vector unitario para ese vector. Recordemos que el vector unitario se encuentra con la fórmula b dividido entre la magnitud de b. Vamos a ver cuál es la magnitud de b. La magnitud de b es raíz cuadrada de 1 sobre 2 a la 2 más raíz de 3 sobre 2 a la 2. Pero al hacer esta cuenta nos va a dar 1. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta de que ese vector es un vector unitario, así que no hay que convertirlo en unitario. Observemos con cuidado. 1 medio al cuadrado es 1/4 más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado es 3 sobre 4. 1/4 más 3/4 es 4/4. 4/4 da 1, y raíz de 1 es 1, entonces ese vector es unitario. Ya tenemos el vector unitario. Vector unitario sería el mismo vector que nos proporcionan aquí. Para hallar ahora el gradiente de f, porque en la derivada direccional tenemos que hallar el gradiente de f, acuérdense la definición de gradiente de f. El gradiente de f de una función es la derivada parcial con respecto a x en y más la derivada parcial con respecto a y en j. Entonces, vamos a hallar primero la derivada parcial con respecto a x, y esto da 3, nos daría 3, porque sería 3 por 1, 3, menos 4
y, porque aquí sería 1 y aquí daría 0 en 5y. Valorado esta derivada parcial en el punto 1, 2, esto daría 3 menos 4 por 2, eso daría menos 5. Ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y. Con respecto a y nos daría menos 4x, en el primer término nos daría 0 y en el segundo término nos daría solo, en el último término nos daría solamente 5. Valorado esta derivada parcial con respecto a y en el punto 1, 2, nos daría 4 menos 4 por 1 más 5. Menos 4 por 1 más 5 daría 1. Entonces, ¿qué nos daría todo el gradiente de f? El gradiente de f nos daría valorado en el punto 1, 2, nos estaría dando menos 5i más 1j. Ahora recuerden que este vector que está aquí, que es el gradiente, hay que multiplicarlo por el vector unitario que se ve aquí. Hay que multiplicarlo de acuerdo con el producto punto. Miren que la definición de derivada direccional es el producto punto del gradiente por el vector unitario. Entonces, el gradiente, la derivada direccional de f en el punto 1, 2 es igual al gradiente de f en 1, 2 producto punto por el vector b que nos dan, que es un medio en la dirección y, más raíz de 3 sobre 2 en la dirección j. Aquí faltó j. Entonces, la derivada direccional en 1, 2 daría igual a menos 5. Menos 5 por un medio daría menos 5 medio. Entonces, esto da menos 5 entre 2. Y 1 por raíz de 3 sobre 2 daría raíz de 3 sobre 2. O sea que la derivada direccional daría menos 5 más raíz de 3 dividido entre 2. Ese es el resultado de la derivada direccional. Nos piden que encontremos la derivada direccional de la función h que tiene las variables x y es igual a e a la x por seno de y en el punto P, que es 1 pi medios, y el vector es un vector unitario, el vector es igual a menos i. Sabemos que este vector es unitario porque ahí se nota que la magnitud es 1. Miren que si empleamos la fórmula de la raíz cuadrada de menos 1 a la 2, daría 1. Entonces, vamos a hallar primero, como dice la definición, tenemos que hallar primero a quién, al gradiente de f. Entonces, el gradiente de f sería la derivada parcial de h con respecto a x. Sería, como aquí observamos, tenemos que derivar e a la x y la constante sería seno de y. Entonces sería la derivada de a la x la misma por el seno de y. La derivada parcial con respecto a x en el punto 1 pi medio
sería E como X vale 1 y seno en seno de Y, pero Y vale pi medio. Entonces sería esto. E a la 1 da 1 y seno de pi medio es 1. Entonces esto daría E. Ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a Y. La derivada parcial con respecto a Y, la derivada parcial del seno es el coseno. Y E a la X sería constante. Entonces la constante por el coseno de Y. Ahora vamos a hacer esta misma derivada parcial, pero valorada en el punto 1 pi medio. Entonces, E a la 1 por coseno de pi medio. Pero coseno de pi medio todos sabemos que es 0, entonces esta derivada daría 0. Entonces, fíjense que ahora tenemos el gradiente de h en xy daría e a la x seno de y en y más e a la x coseno de y en j. Y esto valorado en el valor que nos dieron, que es 1 pi medio. 1 pi medio. Entonces esto da E I en la componente I. Como la componente J dio 0, entonces no se coloca. Ahora vamos a hacer el producto punto. ¿El producto punto de quién? De este vector que está aquí por este vector que está aquí. El producto punto. Miren que en el producto punto hay que multiplicar la componente en I con la componente en I. Pero aquí la componente en I es menos 1 y aquí la componente en I es E. Y menos 1 por E da menos E. Entonces, en conclusión, la derivada direccional en la dirección U de F valorada en el punto 1 pi medio es igual al gradiente, en este caso la función sería h, no sería f, el gradiente de h valorado en el punto 1 pi medio, producto punto por el vector menos i. Y como hemos dicho, eso nos dio e por menos 1 da menos e. Ese es el resultado.